¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo encantado de poder estar esta mañana aquí con ustedes, aunque sea en esta manera virtual, pero de verdad súper contento por ver todas estas cosas que el Señor nos está permitiendo explotar, ¿no? Nuestros nuevos dones, capacidades, y seguramente no solo nosotros, ustedes también en casa se están dando cuenta por estos días de muchas cosas que podrían lograr y que quizás no habían descubierto que podían hacer o habían dejado de hacer y ahora tienen el tiempo para poder hacerlo. Así es que yo le doy muchas gracias a Dios de poder estar esta mañana aquí con ustedes y dirigirme hacia ustedes con el único fin y con el único deseo de animarnos todos juntos en la palabra del Señor para poder ir adelante ante esta situación de prueba que estamos atravesando. Y meditando en estos días y en este tiempo que nosotros estamos pasando ahora y todo lo que estamos escuchando, ante estas opiniones encontradas en las que por un lado algunos grupos o algunos factores sienten que estamos haciendo lo necesario y lo mejor, pero por otro lado tenemos otro grupo que insta que estamos haciendo poco o nada para contrarrestar esto. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos como iglesia es que a pesar de escuchar estas dos partes, podemos descansar en nuestro Señor. Y podemos venir a su palabra y podemos refrescarnos y podemos animarnos a través de su Santo Espíritu. Así es que esta mañana quiero que meditemos en un pasaje en la carta a los Colosenses, pensando cómo es que debemos enfrentar esta situación. El pastor Luis nos predicaba la semana pasada acerca de cómo entender este panorama. Pero sí hay una cosa que nosotros necesitamos y debemos mejorar y empujar en esta situación, es nuestra conexión, nuestra conversación, nuestra comunicación con el Padre. Porque esta es la única forma en la que nosotros podemos tener paz y tranquilidad de saber que estamos dando los pasos adecuados y estamos dirigiendo no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestras familias en el rumbo adecuado. Así es que esta mañana quiero que vamos a estar meditando acerca de cómo orar en este tiempo, cómo dirigirnos al Padre en este tiempo, no solamente para tener el discernimiento de aquellas cosas que tenemos que hacer, sino para que su propósito, es decir, la expansión del Evangelio, sea posible en medio de este caos. Por alguna razón, a veces hemos entendido o tenemos la sensación de que la expansión del Evangelio solamente puede ser posible a través de actos multitudinales, a través de reuniones, a través de caravanas. A veces pareciera que nosotros limitamos y reducimos la predicación del Evangelio y la expansión del Evangelio a simplemente estos momentos, caravanas médicas, conciertos, conferencias para matrimonios, para jóvenes, campamentos, y creemos que esta es la única forma, el único medio que Dios usa para predicar su Evangelio. Y entonces, si esa es la concepción que nosotros tenemos acerca de la predicación del Evangelio, pues en un momento durante este tiempo de crisis podemos sentirnos inutilizados o de manos cruzadas al decir, bueno, pues estamos aquí en la cuarentena, estamos aquí encerrados en casa, ¿cómo hemos de predicar el Evangelio? No es posible ahora, no prediquemos el Evangelio. Pero la palabra de Dios nos muestra una forma en la que nosotros podemos lograrlo a pesar de estos tiempos de crisis. Pero sin duda alguna, nada de esto es posible sin tener la dirección de nuestro Padre. Por eso esta mañana vamos a meditar en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Así es que les animo que tomen ahí su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Como bien comentaba, bueno, como ustedes saben, regularmente yo lo hago, voy a hacer la lectura de este pasaje de la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Mi intención con esto es que sea más claro y más entendible para nosotros, y si alguien nos está visitando por primera vez, pues pueda tener un mejor entendimiento del mensaje de Dios para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, quiero que, discúlpenme, Colosenses capítulo estaba en el 2, capítulo 4, versículos, dice el texto, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Nuevamente dice el texto. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso, dice el apóstol Pablo, estoy aquí en cadenas. En el contexto en el que esta carta fue escrita y quizás salta a su mente por qué Pablo dice ahí en el verso 3, por eso estoy aquí en cadenas. En el contexto que tenemos en el que esta carta fue escrita, bueno, aproximadamente esta carta fue escrita por ahí del año 60-62 después de Cristo. Y fue una carta escrita por Pablo a la iglesia en Colosa desde su prisión en la ciudad de Roma. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo durante ese tiempo que estaba sufriendo el encarcelamiento a causa del nombre de Jesús en la ciudad de Roma. Por eso es que el apóstol está haciendo ese énfasis en el verso 3 y está dejando claro hacia el final de esta preciosa carta que esa es una de las razones por las que él estaba sufriendo en las cadenas, estaba sufriendo encierro. Es curioso ver cómo de alguna manera ahora nosotros nos encontramos en un encierro, en un autoencierro. Yo estoy consciente que muchos de ustedes, quizás como su servidor, todavía seguimos saliendo por las mañanas a nuestra oficina o a nuestro trabajo para cumplir con nuestras actividades, pero también somos conscientes que en la medida de lo posible estamos resguardándonos en casa y estamos solamente saliendo para cumplir con algunas tareas básicas como comprar un poco de víveres y quizás ustedes de las personas como servidor que estamos saliendo al súper y comprando diferentes cosas para no tener una necesidad de estarnos exponiendo cada día a lo que era nuestra rutina. En un sentido era muy parecido a lo que Pablo estaba experimentando, aunque él lo estaba experimentando de forma obligada por el gobierno de ese momento. Estaba siendo obligado a mantenerse ahí en prisión. Y es en este contexto que el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses. En el contexto también de la carta entendemos que esta fue una carta escrita para dar respuesta a algunas herejías que estaban surgiendo por algunos grupos ahí que estaban tratando de meterse sucio en la iglesia. Entonces los primeros 2 capítulos o 3 capítulos Pablo lo está utilizando para atacar estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, y ya hacia el final de la carta, ya despidiéndose, hablando de esta necesidad de que el evangelio sea permeado, de que el evangelio siga siendo predicado, en el sentido de que a pesar del encarcelamiento, mis amados, el evangelio no se detiene, porque el evangelio no es una obra humana, no es algo que viene o sale del hombre, sino el evangelio es una obra divina, es el mensaje de Dios al hombre para su salvación, como dice Pablo de Romanos, el evangelio es el poder de Dios para la salvación del hombre pecador. Entonces el evangelio no puede limitarse, no puede reducirse, no puede ser encarcelado, y Pablo lo deja muy claro aquí. Aunque en su espacio de prisiones, él escribe lo siguiente y dice en el verso 2, dedíquense a la oración con una mente alerta. Si bien es cierto que el evangelio no puede ser detenido y nunca va a ser contenido por una prisión o por una contingencia, sí es necesario que nosotros seamos sabios en cómo es que compartimos ese evangelio y cómo es que vivimos ese evangelio. Y la forma en que nosotros podemos adquirir sabiduría para saber cómo hacer las cosas bien es solicitándola del Padre. Como dice Santiago, si alguien cree que es falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual la dará sin reproche. ¿Y cómo hemos de pedir esa sabiduría? A través de una comunicación directa con nuestro Padre, a través de una oración. Y por eso Pablo hace aquí el énfasis que debe haber en nosotros de dedicarnos durante este tiempo a la oración. Pero miren interesante cómo marca el apóstol. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta. Es decir, entendidos de los tiempos que nosotros estamos viviendo. No habla el apóstol de dedicarnos a una oración meramente rutinaria, o una oración meramente ya a veces automatizada en nuestras mentes, como llega a ser la oración por los alimentos, o el dormir, o el despertar. No, dice el apóstol Pablo, manténganse en comunicación con el Padre, pero con una mente alerta, despierta, viendo, analizando a su alrededor, entendidos de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en este sentido,
quiero hacer un énfasis al Evangelio, a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 al, al 2. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Vivir estos tiempos entendidos de los mismos nos debe de librar a nosotros de hacer juicios incorrectos acerca de lo que estamos viviendo ahora. He escuchado en algunos sitios y de algunas personas que dicen pertenecer a la iglesia que este es un tiempo de castigo, que estamos pagando las consecuencias de no haber obedecido al Señor. Y entonces esta referencia nos hace ver al Padre como un ogro, como un hombre enojado, que al ya no poder controlar a sus hijos, toma una vara o toma un cinturón o toma un bat y empieza a castigarlos para que entiendan. Alguien ha comparado estos tiempos que vivimos de esta pandemia con el castigo sufrido en las plagas anteriormente. Hermanos, vivir entendidos de los tiempos y vivir con una mente alerta y clara de lo que está pasando debe hacernos entender que ni usted ni yo, si pertenecemos a la iglesia de Cristo, estamos en enojo con Dios. El Padre no nos ve más con ira, su ira ha sido ya satisfecha por el sacrificio de Cristo. El Padre no nos ve ahora con enojo, no nos ve con furia, no nos ve, no tiene un deseo de consumirnos, sí un deseo de disciplinarnos, sí un deseo de perfeccionarnos, pero no a través del castigo, sino a través de la disciplina, dice la carta a los Romanos. Tenemos paz para con Dios. Entonces, a pesar de lo difícil que se ve el panorama ahora, a pesar de lo duro que pareciera ser este tiempo de crisis de la pandemia, debemos de tener en claro que Dios, que nuestro Padre está en paz con nosotros gracias al sacrificio de Cristo. Y esto, como dice el verso 2 de la carta a los Romanos, de una manera inmerecida. Es un privilegio inmerecido que usted y yo no merecíamos. Sin embargo, ha sido adjudicado a nosotros por la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Y dice que no solamente permanecemos, ojo ahí, permanecemos, es decir, no perdemos, sino permanecemos en este privilegio. Y en este privilegio debemos esperar con la confianza y la alegría de que participamos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros oremos al Padre en estos tiempos de crisis, cuando nosotros tengamos estos tiempos preciosos, ya sea individuales o como familia, para dirigirnos al Padre, lo debemos hacer con esta conciencia de que estamos en paz con Él, de que no estamos siendo azotados, quizás sí disciplinados. Y entonces es ahí donde entra este discernimiento de esta mente alerta y decir, Señor, bueno, entonces muéstranos a dónde tenemos que movernos, muéstrame hacia dónde tenemos que caminar, muéstrame cuál es el mensaje que tú estás dando a tu iglesia para yo poder responder a tu llamado con base en este mensaje. El no orar al Padre con una mente entendida de este tiempo nos puede hacer caer en una actitud de desafío a Dios. Nos puede hacer caer en una actitud de enojo contra Dios. Nos puede hacer perder el gozo de esta salvación inmerecida que tenemos en Él, pensando que todo es una confabulación o es un castigo, y a veces creemos que hasta es inmerecido de parte de Dios. Pero si nosotros entendemos estos tiempos, vamos a poder dirigirnos al Padre como dice el apóstol Pablo enseguida. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Muy posiblemente, amados hermanos, algunos de nosotros, si no hemos tenido, y quizás algunos ya, pero quizás algunos tendremos afectaciones en nuestra área laboral. Tendremos afectaciones en nuestros ingresos económicos. Tendremos afectaciones en nuestros negocios propios o algo ahí, ¿verdad?
Pero aún estas cosas, amados, no escapan del control del Señor. Y aún estas cosas deben hacernos a nosotros llegar delante del Padre con un corazón agradecido. Señor, gracias por este tiempo de crisis que tú estás permitiendo en nuestra familia. Porque no olvidemos que dice también la carta a los Romanos que al final del día todas las cosas obran a bien. Todas las cosas suman para el propósito eterno de Dios. Y si Él está permitiendo ahora que tengamos este tipo de afectaciones, es porque está dándonos el privilegio de poder entender y recordar que en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias manos, en nuestras propias capacidades, no podemos hacer nada por mantenernos vivos, por mantenernos con provisión. Todo proviene del Padre. Todo proviene de Dios. Entonces estos tiempos de crisis es algo que el Señor permite para que nosotros podamos nuevamente volver nuestra mirada a Él y decir: Señor, es cierto, si tú no das, si tú no suples, si tú no bendices, en vano estamos haciendo este esfuerzo. Y de la misma forma, gracias, no solamente por el tiempo de crisis, sino gracias porque podemos descansar en ti. Como decía hace unos momentos, podemos escuchar diferentes versiones, podemos escuchar entidades serias diciendo: no, especialmente hablando de nuestro país, no, México no está tomando las medidas necesarias, México está tomando las cosas livianas, México va a ser una catástrofe peor que Europa. Por otro lado, escuchamos a algunas organizaciones diciendo: no, sí, México está haciendo el trabajo correcto, México está tomando las medidas necesarias, México no tiene un riesgo mayor, todo va a pasar pronto. Y esa es una bendición fantástica, que a pesar de poder tener estas dos partes de información contrariada, nosotros podemos descansar en la gracia, la voluntad de Dios. A pesar de esto, nosotros podemos decir: Señor, gracias. Podemos acercarnos confiadamente delante y decir: Señor, gracias, porque esto es algo de lo cual no debemos temer. Gracias porque a pesar de que escucho esto o escucho aquello, o gracias porque a pesar de que yo veo o escucho que mi trabajo va a reducirme horas, gracias porque a pesar de que yo vislumbro un panorama difícil, gracias porque a pesar de que yo veo que mi cartera está haciendo flaca y los ceros en mi cuenta bajan, yo puedo descansar en ti y yo sé que tú vas a obrar. Eso es acercarnos al Señor en oración con un corazón agradecido, no poniendo nuestros ojos en las circunstancias, sino en Él, el autor y consumador de nuestra fe, el Rey, el dueño de todo. Dios no ha sido bajado de su trono, Dios sigue reinando y reinará por siempre. Dios está en control, por eso es Dios. Por eso podemos ir a Él. El velo fue rasgado. No hay más división entre el Padre y nosotros. Tenemos libre acceso a través del sacrificio de Cristo. Debemos ir a la presencia de Dios en oración cada día, cada momento, con una mente alerta, con una mente entendida de lo que está pasando, del panorama que estamos viviendo, y al mismo tiempo con un corazón agradecido por el tiempo que estamos viviendo, que sin duda alguna es una bendición. Porque cuando esto haya pasado, cuando esta crisis haya pasado, podremos volver atrás y ver ahora el fruto de esta crisis en nuestra vida. Podremos animar a nuestras siguientes generaciones. Podremos tener el privilegio de decir: yo sobreviví a la pandemia del COVID-19. Y en mi país hubo esto, se cerraron las fronteras, bajó la tasa de empleo, subió la tasa de desempleo, hubo mucho desempleo, hubo poco dinero en mi cartera, pero Dios estuvo ahí. Y muy posiblemente en el tiempo que el Señor nos dé nuestra tierra, nos tocará pasar por otra situación semejante. Dios seguirá estando ahí. Nuestro trabajo, la forma en que nosotros debemos de responder a esto es venir al Padre en oración. Y no solamente para desahogarnos y pedir, sino como dice el verso 3, mire lo que dice Pablo: oren también por nosotros. Hablando de él y las demás personas que estaban encarceladas por la causa de Cristo. Él no era el único que estaba sufriendo esta dificultad. Dice: oren por nosotros,
para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Oren para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Note aquí otra de la importancia de poder vivir entendidos de los tiempos. Muy posiblemente en nuestros primeros días de encierro, de confinamiento, nuestras oraciones fueron volcadas a: Señor, ayúdanos, Señor, provee, Señor, guárdanos, Señor, que no nos contagiemos, Señor, guarda a mi papá, guarda a mi abuelita, guarda a mis hijos, ayúdanos a ir. Y no está mal, no está mal. Pero no desenfoquemos que aún este tiempo de encierro, nuestro interés genuino, nuestro corazón debe ser volcado a: Señor, en medio de este mundo adverso, danos oportunidades para poder predicar tu evangelio. Hermanos, yo estoy seguro que esta mañana, cuando todos cantamos en nuestra casa, hubo vecinos que escucharon nuestra alabanza a Dios. Yo estaba reflexionando apenas y estaba diciendo: wow, en todo el tiempo que nosotros estamos viviendo aquí en la Ribera Anaya, muchos de nuestros vecinos, y especialmente unos que tenemos aquí enfrente, nos han visto cada domingo salir de nuestra puerta, subir a nuestro auto e irnos. Y posiblemente sospecharán a dónde vamos. Seguramente ni idea tendrán de a dónde vamos. Y seguramente no son los únicos que nos ven. Pero ahora, gracias a este confinamiento, ellos tienen la oportunidad y nosotros tenemos el privilegio de que ellos puedan escuchar a qué vamos cuando salimos cada domingo. Y ahora ellos pueden escuchar que este grupo de locos que los palma cuando salen, seguramente van a un lugar a hacer lo que están haciendo ahora aquí en su casa: cantar alabanzas a Dios y sentarse como una familia, escuchar la predicación del mensaje de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios permea, y la palabra de Dios impacta, y el Espíritu Santo de Dios se mueve. Y esa gente, cuando esté escuchando las alabanzas a Dios, y esa gente cuando esté escuchando la predicación del evangelio, no lo estará haciendo en vano. Porque no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y así como el Señor trabajó con usted y conmigo, estará trabajando ahora con ellos. Así es que no se avergüence, no tenga temor. Y así como usted se tiene que chutar sus canciones de la Arrolladora y de estos grupos a alto volumen, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en el que usted y yo podemos poner el mismo volumen para cantar alabanzas a Dios y que nuestros vecinos sean impactados con el mensaje de la cruz. Este es el tiempo en el que nosotros podemos poner nuestro televisor con toda tranquilidad y quizás invitar a alguien sin que esto sea un peligro para nuestra salud. Quizás invitar a alguien que veamos en desánimo, quizás algún vecino que lo vemos que está como lampareado, como no sabrá hacia dónde, que tiene inservidumbre, que quizás ya se ha acercado a nosotros para decirnos: tú cómo ves, tú cómo piensas. Esta es una oportunidad para poder venir y decirle: ven, escucha un mensaje de esperanza. Ven, escucha lo que la Biblia dice de cómo podemos y debemos y vamos a enfrentar este tiempo difícil para la gloria de Dios. Que nuestras oraciones, que dentro de nuestras oraciones, hermanos, esté este deseo ferviente y genuino de decir: Padre, danos oportunidades para en medio de este caos poder predicar tu evangelio. Y no solamente danos oportunidades, sino como dice Pablo aquí, danos muchas oportunidades para predicar tu bendito evangelio. El famoso escritor A.W. Tozer escribió hablando acerca de la iglesia: ante un mundo espantado, ante un mundo acobardado, ante un mundo confundido, se necesita una iglesia valiente. Hoy nos corresponde, mis amados, poner en práctica todas y cada una de esas cosas que hemos escuchado de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde, mis amados, ser esa iglesia valiente que predica el evangelio de Jesús, que predica la salvación por gracia a través del perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz, de una forma valiente. No de una forma sin pensar. No estoy hablando de que agarremos tratados y salgamos a todos nuestros edificios y nos pongamos en riesgo y pongamos a nuestros vecinos en riesgo y después ser tomados como fanáticos. No estoy hablando de eso. Precisamente por eso,
precisamente para no caer en estas actitudes erróneas y en estos métodos incorrectos, a pesar de que nuestra intención pueda ser buena y sana, precisamente para no caer en estas situaciones es importante orar. Es importantísimo ir cada día delante de Dios y decirle: Señor, ayúdanos a ser un pueblo entendido ante esta situación. Y danos muchas oportunidades para predicar tu evangelio. Porque los templos están cerrados, pero la iglesia sigue caminando en victoria. Porque hay restricciones a nuestro alrededor, pero tu bendita palabra no puede ser detenida. Porque hay muchas situaciones que no sabemos que vendrán, pero tu Santo Espíritu sigue moviéndose en esta tierra y sigue obrando y no se va a detener porque tú eres Dios. Ayúdanos, Señor. Danos oportunidades y en su tiempo las oportunidades vendrán. Así es que, mis amados, la pregunta de los 64,000, ¿cómo hemos de vivir entonces? ¿Cómo hemos de enfrentar esta nueva semana que tenemos por delante? Con nuestros hijos en casa, con nuestra esposa en casa, quizás con nosotros mismos en casa y aún quizás sin un empleo o sin una entrada económica. ¿Cómo hemos de vivir estos tiempos? Por lo menos yo creo que podemos hacer 3 cosas. La primera, debemos de vivir entendidos de los tiempos que vivimos. Debemos de sacar de nuestra mente la idea, por pequeña que sea, de que es un tiempo de castigo. Sí, puede ser un tiempo de purificación para la iglesia. Porque sí, yo creo que ese es un tiempo que Dios está usando también para que los que verdaderamente no han confiado en Él y ahora están muertos de miedo porque no saben qué será de ellos, a pesar de estar viniendo a la iglesia cada domingo, se den cuenta en dónde verdaderamente está puesta su confianza y vuelvan sus ojos al Señor de la cruz. Sí, puede ser un tiempo de purificación, puede ser un tiempo de juicio sobre el mundo, pero nunca un tiempo de castigo de Dios sobre su iglesia. Tan es así que Dios sigue cuidando de su iglesia y cuidará siempre y sustentará siempre, porque Dios nos ama. Somos su cuerpo, somos su novia, somos su iglesia. Entendidos de los tiempos, entendidos de nuestra posición y por ende mismo, por esta responsabilidad, por esta posición que tenemos la gran responsabilidad de predicar el evangelio, de cumplir con la voluntad del Padre, que muchos vengan a su conocimiento. Entonces vivamos entendidos. Segundo, vivamos en tiempos de oración en nuestras familias. Yo le animo, de verdad. Quizás esto es algo nuevo para ustedes. Quizás nunca se habían visto en la necesidad de estar orando como familia. No había visto la oportunidad porque todos muertos en sus actividades. Y ahora están aquí en sus 4 paredes. No desperdicien el tiempo. Por lo menos 2 veces a la semana. Empiece con eso. Reúnanse al final de la mesa en la noche y oren unos por otros. Y en esas oraciones sean agradecidos por la fidelidad de Dios. Y rueguen al Señor. La tercera cosa. Señor, danos muchas oportunidades para predicar tu evangelio. Danos muchas oportunidades para, aún en medio de este encierro, como Pablo, podamos ser útiles para que tu nombre sea glorificado. Oremos al Padre. Bendito Señor, gracias. Muchísimas gracias, Padre, porque este tiempo que tú nos estás haciendo vivir refuerza nuestra confianza en ti y nuestra dependencia en ti. Gracias, Señor, porque ante un mundo apanicado, ante un mundo desordenado, ante un mundo intranquilo, nosotros podemos permanecer tranquilos y quietos en ti. No tenemos con qué pagar, Señor, esa paz que solamente tú nos das. No tenemos con qué pagar esa salvación inmerecida que tú nos has dado en Cristo, pero sí podemos corresponderte con nuestra obediencia. Sí podemos corresponderte con amor. Así es que, Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des muchas oportunidades en medio de esta crisis para predicar tu bendita palabra. A nuestra familia primeramente, a nosotros primeramente, y aquellos vecinos que nos rodean que no han escuchado tu nombre.
Ilumínanos con tu Santo Espíritu, haznos entender cuál es el método correcto, cuál es la forma correcta, qué es lo que ellos necesitan, Señor, que tú ya has planeado de antemano para que tu mensaje pueda ser predicado. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, pues de verdad que nos espera una gran jornada por delante. Yo les animo a no desmayar y aprovecho para decirles lo siguiente. Mis amados hermanos, si alguien tiene alguna necesidad, cualquiera que ésta sea, por favor, comuníquelo a la iglesia. Queremos servirle, queremos ayudarle. Esta es una excelente oportunidad para poder seguir mostrando la iglesia que Cristo ha hecho de nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor les guarde.